Es un gusto a las 8:24 saludar a Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Gracias por acompañarnos en Recap Blue. No, un gusto, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, quiero empezar preguntándole, usted casi que no había terminado de salir de su cargo cuando el doctor Ocampo frenó la extradición de alias HH. ¿Esa extradición fue una de las razones por las que usted decidió salir del cargo? Gracias por la pregunta, pero además es uno de los temas que tiene que ver con una decisión que, comprende un tema de cooperación judicial. Y eso significa decir que mientras haya elementos, quien decide la extradición, en último lugar, es el presidente de la República, pero siempre pasa por el Ministerio de Justicia, quien le da un concepto jurídico para sacar la resolución en uno u otro sentido. Y en este caso en particular, la misma Corte Suprema de Justicia hizo un análisis claro en donde no solamente decía que era favorable la concesión de la extradición, sino que además no había elementos para suspenderla. Las razones por las cuales cuando yo salgo del cargo hablo de una presión es porque precisamente llega una carta de una unidad o dirección que se llama Comisionado de Paz, que la firma una encargada y que genera un concepto desfavorable sin tener competencia para ello. El único que tiene competencia para ello es el presidente de la República. Por lo tanto, nadie puede impedir ni desviar ni generar una decisión diferente a la que en el entendimiento que yo tengo y desde el marco que marcaba la Corte Suprema de Justicia se le sugirió al presidente de la República para la concesión correspondiente. Pero obviamente el presidente de la República tiene una facultad que debe, entre otras, estar radicada en temas muy especiales, jurídicamente establecidos, y desde ese punto de vista puede generar o la suspensión o la negación. Hasta donde entiendo, porque conocí posteriormente por los medios el hecho, lo que se hace es suspenderla. Se concede la extradición, pero se suspende, porque es que estaban todos los elementos jurídicos para concederla. Y la suspensión la concede el presidente, entendiendo que en cualquier momento puede hacerla efectiva si se incumplen ciertos elementos. Pero el punto central del tema de mi salida obedece a la generación de un concepto por parte de la Comisión de Paz o del comisionado de la unidad del comisionado de paz, que no tiene ninguna posibilidad de injerencia en las decisiones del Ministerio de Justicia. 8:27. Doctora Ángela María, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos pasan por un momento de tensión alto. Colombia está a puertas de una desertificación en materia de lucha contra las drogas. Estados Unidos está pidiendo a alias HH, alias Mocho Olmedo y a otros integrantes de grupos criminales por narcotráfico, y el gobierno está deteniendo o suspendiendo ese tipo de extradiciones. ¿Usted cuál cree que pueden ser las consecuencias para esas relaciones bilaterales de muchos años históricas entre ambos países? Bueno, yo creo que es importante decir que cuando se profirió la resolución que aconsejaba la ministra de Justicia en ese momento, y en particular que firmé y salió para Presidencia de la República, significaba tener en cuenta muchos de estos elementos, pero sobre todo los elementos jurídicos para la concesión de la extradición. Sin embargo, vuelvo y digo, el presidente tiene dentro de su autonomía la posibilidad de negarla o suspenderla, y desde ese contexto, pues yo no me puedo, anticipar, pero creo que veníamos trabajando con más de 490 extradiciones que se entregaron a Estados Unidos y a otros países. La mayoría, el 80%, era Estados Unidos por narcotráfico y por el tema del lavado de activos o concierto para cometer tráfico de drogas. Y esto significa también decir que es importante mirar la necesidad de entender un mecanismo de cooperación internacional, como lo es la extradición, sobre todo entendiendo que existen una serie de vínculos con el tráfico de drogas. Y por eso es tan importante recordar que desde el principio, en muchos de los consejos de ministros, el presidente
de la República lo que dijo es que demostrado que traficaban drogas, y utilizó una palabra que él ha puesto en el común y en el corriente de la gente, si traqueteaban, se iba a conceder la extradición. Por esa razón, cuando se confirma que se sigue generando este narcotráfico, pues se da el concepto positivo desde el Ministerio de Justicia y posteriormente a la salida mía se decide suspender la extradición, pero lo importante también es que hay que entender que no es negativa de extradición, sino suspensión. Sí, doctora Buitrago, Silvia le preguntaba sobre la posibilidad de una desertificación por parte del gobierno de los Estados Unidos, y yo quiero preguntarle a usted, que ya estuvo casi un año al frente de esta cartera, ¿usted cómo ve eso? Porque la misma ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Laura Sarabia, ha reconocido que es un escenario probable, sobre todo por la relación y los choques que ha habido con el gobierno de Donald Trump. Usted, que estuvo en esta cartera, que tiene tanta importancia la lucha contra las drogas, ¿para usted también es factible que en septiembre el gobierno Trump nos certifique? A ver, yo quisiera hacer una adivinación a futuro, pero también creo que hay que reconocer que hay muchos de los elementos que tienen que ver con interdicción e interrupción del traslado de mercancías. Sin embargo, yo estuve, ustedes recuerdan, la semana anterior a mi retiro en Washington, y sobre esa base muchas de las cosas que ha hecho Colombia y que sigue haciendo Colombia están dentro de los 12 marcadores que Estados Unidos había pactado con Colombia. Pero creo que es importante seguir haciendo esfuerzos para cumplir, no para cumplirle a Estados Unidos solamente, sino para cumplir los elementos que son fundamentales en una lucha contra el narcotráfico, y que desde ese punto de vista también significa acabar con el crimen organizado transnacional y con el grupo que trafique drogas. Yo creo que esos elementos tienen que estar siempre en el visor. Y hoy lo digo como exministra, pero lo dije como ministra también. Creo que muchos de estos elementos se han cumplido por parte del gobierno nacional. Creo que la interdicción ha sido de las más altas en el año pasado y este año. Creo que la interdicción, la destrucción de laboratorios y demás es un punto importante. Pero creo también que todos estos elementos que resultan importantes en el diálogo constante con Estados Unidos son fundamentales. Así que no me anticipo, yo aspiro que certifiquen, porque es que la desertificación al único que le va a beneficiar es al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico. Pero de todos modos, pues estos elementos están contando en el análisis que está haciendo Estados Unidos. Doctora Buitrago, usted habla de esa visita que hizo a Washington una semana antes de que se conociera su carta de renuncia, su salida de la cartera, y quiero preguntarle también por un episodio que a mí me ha llamado la atención, y es que habrían llegado presiones para que usted dejara como ministro encargado durante su viaje, no a quien usted quisiera, sino a quien hoy es el secretario jurídico de la presidencia. Además, quiero preguntarle, ¿usted ya sabe quién va a quedar en propiedad en el cargo? Porque usted en la carta dice que se ofrece a hacer una transición y todo pareciera indicar que podría ser Augusto Campo. A ver, yo estando en Washington tenía ya encargado, incluso recordarán ustedes que en el Consejo de Ministros del 5 de mayo del 2025, el mismo presidente de la República dice: la ministra de Justicia no está, pero está el ministro encargado, que es el doctor James Harris, Shahid Franco, hasta hace un chiste con el nombre del secretario del Ministerio de Justicia, lo cual indica que no solamente está nombrado, el decreto está expedido por el presidente de la República, sino que obedecía a lo que dentro de las normalidades de mis ausencias se hacía siempre, que era el secretario privado asume como ministro encargado. El 8 de mayo del 2025 me llega un mensaje de Angie Rodríguez del DAPRE y me dice: va a quedar como encargado Augusto Campo. Hecho no solamente totalmente inusual, sino completamente nuevo dentro de casi el año que yo llevaba en el ministerio, y que además significaba poner a una persona que no sé quién era en ese momento o quién iban a poner, pero ella se refiere a Augusto Campo, y sé que es el secretario jurídico que estaba recién nombrado desde el 1 de mayo en el cargo. Y esto significa que en ese momento yo, como todos los ministros, siempre dejamos encargado el ministerio con una persona de confianza y una persona que conocemos y que sabemos perfectamente cuáles son y qué determina cada una de sus acciones. Esto significó para mí ya una alerta muy fuerte,
en el sentido de que iban a dejar encargado, iban a cambiar al encargado mío, que era el secretario, y desde ese punto de vista, pues yo no solamente tenía eso, sino que ahora pedían también nombrar a una directora y cambiar al director de drogas por una persona que ustedes pueden ver, el manual de funciones no permite que se nombre a una persona con esa clase de especialidad. Y esto significó ya 2 alertas conjuntas con todo lo que venía sucediendo frente al tema en particular que pues genera mi renuncia irrevocable. Doctora, ¿quién estaba interesado o quién cree usted y por qué estaban interesados en nombrar a Augusto Ocampo y a esa persona que usted dice en la oficina de drogas? Silvia, yo prefiero no especular el interés, yo prefiero es contar los hechos como lo he hecho, las autoridades tendrán que investigar, esto ya está en manos de las autoridades y esto significa también entender cuál es esa trayectoria y ese camino que llevaba las decisiones que se estaban tomando, pero lo que es claro es que no solamente se quería nombrar a una persona que no tenía la competencia del manual de funciones, que sigue sin tenerla todavía, y que obviamente solamente podrán hacerlo cuando cambien el manual en el momento en que yo me encontraba fuera de Colombia. Claro. Esas fueron algunas de las presiones que usted en su carta denuncia. Usted menciona a Angie Rodríguez y Armando Benedetti, ambos muy cercanos a Augusto Ocampo. Pienso mal si quienes estaban detrás de ese nombramiento injustificado eran el ministro del Interior y la directora del DAPRE? Pues yo te dejo con tu pensamiento, pero yo lo único que veo claramente es que quien me dice que va a quedar encargado del ministerio mientras yo estoy en Washington, que soy la titular, es Angie Rodríguez y me dice que va a quedar Augusto Ocampo. ¿Y usted? Dime. Sí, ¿y usted cree que estaban poniendo a Augusto Ocampo para que pasara lo que hoy pasó, digamos, lo que pasó después de su salida y era frenar este tipo de extradiciones, o podría haber algo más detrás de eso? Pues mira, yo digo, esto está en manos de las autoridades, allá hay una serie de líneas temporales y de hechos que tienen que ser investigados por las autoridades. Yo me concreto a lo que pasó, a lo que causa, sin lugar a dudas, mi permanente discusión en torno a que estaban haciendo cosas que no eran de competencia de ellos, pero que además tampoco podían solucionarse sin que el presidente de la República hablara con la ministra de Justicia, porque es que esto es ve y corre y dile, y yo no sé si esos terceros estaban hablando con el presidente de la República o no. En un tema de extradición, el único que puede tomar la decisión final es el presidente de la República. No, ni la dirección, ni el secretario jurídico, ni el secretario del DAPRE, ni el encargado del comisionado de paz. Entonces, todos estos elementos significan también un elemento muy claro, y es que desde el principio con el presidente, el pacto claro y expreso fue que las cosas que él quisiera dentro de las posibilidades que se tengan, y obviamente dentro de la necesidad de entender que esto es muy, pero muy grave, significaba que él mismo me dijera a mí cuáles eran sus pretensiones en muchos de estos temas, porque el Ministerio de Justicia lo que hace es generar jurídicamente una recomendación en la extradición, pero quien determina al final si la extradición la concede o no es el presidente de la República. Pero llevábamos 490 extradiciones que habíamos firmado primero en el Ministerio de Justicia y todas habían sido firmadas por el presidente. Claro. Y entonces, ¿por qué no firmar la de alias HH? Es así, te quiero contar que pues yo salí antes, yo di el concepto para decretarla favorable, y sobre esos elementos pues el presidente tomó una decisión que incluso la comunicó él directamente en una intervención que hizo pública, pero que nunca la conocí yo ni me la comentó a mí, y sobre esa base pues el concepto salió jurídicamente soportado sobre el tema. Y fíjese que tan es viable la extradición que ellos lo que hacen simplemente es en el segundo inciso suspenderla, pero la extradición es viable y la extradición está concedida. Claro. 8:39 p.m, estamos hablando con Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Sabe que he tenido una duda durante todos estos días
Y es que usted presentó su carta de renuncia, pero el presidente Gustavo Petro estaba en China y en una declaración dice él que él fue el que le pidió a usted que renunciara porque no había compatibilidad en temas relacionados con la paz, en cómo veían ese tema de la paz en Colombia. ¿Quién dice la verdad, doctora Ángela María? Mira, yo no me voy a poner a decir quién dice la verdad. Lo que yo sé es que yo presenté renuncia irrevocable. El presidente habló 2 días después. Dijo que Jaramillo Alfonso había hablado conmigo, nunca habló conmigo. El presidente no habló conmigo. Él dijo 2 días después que había pedido la renuncia el día anterior. Yo la había presentado 2 días atrás, o sea, el 14. Eso quiere decir que yo no me voy a poner a pelear quién dice la verdad. Yo estoy convencida que presenté una renuncia irrevocable y lo que se aceptó en el decreto es una renuncia irrevocable. Y desde ese punto de vista el tema está claro. Es más, ustedes ven que ahí él también lo toman por sorpresa en la pregunta, e incluso en la entrevista en China dice, se la pedí ayer. Yo la había presentado 3 días atrás. Doctora Buitrago. Pero y entonces, ¿para qué el presidente, o cómo explicar que el presidente diga que finalmente él fue el que le pidió a usted la renuncia? ¿Usted salió mal con el presidente Petro? No, Silvia. Incluso si tú miras uno de los Twitter que él mandó después, no solamente me agradece, sino que además reconoce y aplaude mi capacidad jurídica. Sí, Míralo sí, tú. O sea, yo no salí en malos términos. Es más, cuando él se sube al avión dice que no haya rencores. No hay rencores. Lo que hay es claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando él me tomó a mí el juramento, me dijo, jura cumplir la Constitución y la ley, eso es lo que estoy haciendo. Y cuando yo pongo en conocimiento de las autoridades lo que sucedió, es porque sucedió así. Y desde ese punto de vista, el tema en particular de si van a llevar el punto a que él me pidió la renuncia o no, lo cierto es que yo renuncié irrevocablemente, no hablé con Alfonso Jaramillo, no hablé con el presidente de la República, nunca me dijeron ellos dos, yo quiero que usted presente la renuncia, porque fíjate que cuando él me dijo en febrero que presentara la renuncia, la presenté. Y entonces, si teníamos situaciones irreconciliables, ¿por qué no aceptó la renuncia de febrero en marzo o en abril? Claro, que incluso en ese momento había sonado quien hoy es magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, que nosotros contábamos. Correcto, que en ese momento, cuando el presidente pide las renuncias protocolarias, él habla con Carvajal, le ofrece el Ministerio de Justicia y Carvajal le dice, no, presidente, a mí me gustaría ser parte de la terna para Corte Constitucional. Yo no y así fue elegido. Si él habló o no, lo único cierto es que seguimos trabajando juntos, tuvimos consejos juntos, pedía que la ministra de Justicia estuviera en algunas cosas, en los viajes que hacía se citaba a la ministra de Justicia y así llegamos hasta mayo. Pero en abril y mayo ya había cosas que, e incluso yo en marzo, ya a finales de marzo le dije que también había intromisiones e interferencias que mis instrucciones eran que no podían aceptarse y sobre esa base la instrucción que yo había dado clara era que no había posibilidad de aceptar ninguna presión. Eso se lo dije yo, está escrito, está en marzo, la carta es de marzo 19 del 2025, es una carta que le entregué con una Z gigante y ahí está. Y después, en abril, volví y le dije, cuando sacan al director de la USPEC, porque tuvimos conversación en Acacías, le dije, presidente, sacaron a una persona que es capaz, que tiene conocimiento, que maneja el tema, y la sacaron, y ese es un lugar en donde es peligrosísimo porque tiene muchísima plata el USPEC. Eso no puede ser un fortín de otra naturaleza sino técnico. ¿Y quien quería poner ahí en la USPEC a alguien era quién? ¿Benedetti? No. Yo no sé quién quería poner. Lo que sí sé es que él me llama después de Angie Rodríguez y me dice, ¿por qué no ha aceptado la renuncia de este señor si ese señor es de Pinto? Entonces le digo, ¿y quién es Pinto? Entonces me cuenta que Pinto debe ser. Eso me explica él. Si yo en ese momento no sabía si era Pinto o Pinto, pero de todos modos yo le pregunto, ¿y quién es Pinto? Y me dice, Pinto fue el que acaba de tumbar la reforma laboral. Le dije, no tenía ni idea, pero no tiene por qué responder una persona por lo que haga otra, pero que además viene cumpliendo bien un papel. Esa persona no la nombré yo, esa persona estaba ahí cuando yo llegué y llevaba más de un año. Entonces el tema es, y creo que ahí es donde viene el fondo,
Porque preguntar cosas como que quién pidió la renuncia es distraerse en un tema que realmente no tiene ninguna prueba. Ujú. Porque la renuncia mía es irrevocable 4 días antes de que le pregunten al presidente. Yo no hablé con Jaramillo, él no me dijo nada, no me mandó absolutamente ningún WhatsApp, ninguna llamada, absolutamente nada. Y ustedes lo ven, ahí le dicen cuándo se la pidió. Estando en China 3 días después de que yo había renunciado, dice ayer. Sí, doctora Buitrago, hablando y aquí que estamos desentrañando un poco todas estas fechas Sí. y todo lo que ha pasado y rememorando, nos cuenta usted una conversación en marzo, una conversación en abril en Acacias. A mí me queda una duda y es que nosotros conocemos su carta de renuncia el 15 de mayo, pero esa carta está fechada el 12 de abril. ¿Eso fue un error? O sea, ¿era 12 de mayo o usted escribe la carta el 12 de abril y la conocemos un mes después? Yo vengo relacionando todas las cosas que vienen pasando. Y vengo relacionando todas las cosas porque empiezan a pasar a finales de marzo con las presiones de cárcel. Después viene en abril el tema en particular de la renuncia del de la USPEC. Después viene el tema de nombrar en el cargo a una persona que no cumple con requisitos. Después viene el tema de quitarme al encargado mientras yo estoy en Washington. Después viene el tema, entre esas fechas viene el tema de Cuba. Entonces todo eso ya es una línea. Claro. Y ahí con la carta final de concepto desfavorable para la extradición de una persona que no tiene competencia, dije ya no más. Pero Ya entonces no más. la carta es del 12 de abril o del 12 de mayo. Mire, la carta se venía haciendo tiempo atrás. Usted lo Incluso estaba le fue- pensando, pero hubo el tema de la extradición, si le entiendo bien, fue la gota que No, rebosó la el copa. tema de Washington fue el tema más grave. Ah, el tema de Ocampo. De nombrar a Ocampo como ministro encargado. No de nombrarlo a él, cualquiera, el de quitarme a mi Pues encargado. de haberle quitado a usted De la imponerle. facultad de poner el a alguien. de tratar de imponer un director de drogas que no tenía el perfil, el quitar a un director de drogas que es eminentemente técnico y que tiene un desempeño impecable y que ha hecho muchísimo durante todo este tiempo, que fue nombrado incluso por el presidente con anuencia de la hoja de vida que es eminentemente técnica. Ujú. Y eso significa que usted ya no sabe qué es lo que va a pisar en el Ministerio de Justicia. Claro, claro. Doctora Ángela María, me quiero devolver un poquitico, porque usted en la pregunta anterior nos contó sobre Miguel Ángel Pinto. Fue... No, yo no les conté sobre Miguel Ángel, yo Bueno, les conté sobre Pinto. Sí, pero usted dijo que ya luego se había enterado de quién estábamos hablando, porque fue Pinto, uno de los que firmó para tumbar la reforma laboral. ¿Fue el propio presidente Gustavo Petro o fue Angie Rodríguez o fueron los dos los que le pidieron que aceptara o que sacara al director de la USPEC por ser ficha de Pinto? No, fue Angie Rodríguez y la llamada de Armando Benedetti para que yo firmara la renuncia, aceptara la renuncia. Y yo ni era competente para aceptarla, pero tampoco la iba a pedir porque me parecía una persona competente. Claro. Pero entonces, ¿ya el director de la USPEC había renunciado o No. quién le pide la renuncia? ¿Cómo? No, otra vez te cuento. Angie Rodríguez me llama y me dice, pídale la renuncia a la USPEC. Ok, Yo le digo, no le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien. sí. Me llama inmediatamente Armando Benedetti y me dice, ¿por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto. Y ahí es que le hago la pregunta y me explica. Y ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él le piden la renuncia porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra, o sea, no. Claro. Y el 11 de abril le piden la renuncia al director de la USPEC. Y hubo también... pero entonces pasan por encima suyo. Pues claro. Usted termina no pidiéndole la renuncia al director de la USPEC, entonces ¿quién le pide la renuncia al director de la USPEC? Ahí sí tocaría preguntarle al director de la USPEC, pero creo que también fue la directora del DAP. Ahí sí no estoy muy segura. Y ahí quisiera preguntarle también, porque usted nos habla de la USPEC, pero también hubo un tema de una contratación de unos trajes del IMPEC. Ah, eso es
un WhatsApp que me manda la directora del DAPRE y me dice, suspender la contratación del IMPEC. Lo manda a decir o por orden de JM. Yo llamo inmediatamente y le digo quién es, o sea, traté de llamar para preguntar quién es JM primero, pero además es que yo no puedo parar una licitación, porque eso tiene una cantidad de responsabilidades, pero además el IMPEC en eso es autónomo. Se estaban contratando uniformes, además porque tenían una serie de nuevos miembros del IMPEC que llegaban, se habían vinculado varias personas, mujeres y hombres, pero independientemente de eso, el tema es suspenda la contratación. Primero, yo no soy competente para suspender una contratación que está bajo licitación y está corriendo. Segundo, el tema es, tampoco la dirección del DAPRE tiene la posibilidad de darme órdenes como ministra de Justicia para un tema que tampoco es mío, sino de una adscrita como es el IMPEC. Y tercero, pues yo no puedo parar una licitación porque eso vale millones de pesos el que usted intente parar una licitación que ya está caminando. Claro. ¿Y qué pasó con la licitación? ¿Se frenó o siguió andando? La licitación hasta donde sé está en términos, sigue corriendo, se presentaron todas las entidades y creo que termina ahorita a finales de mayo, principios de junio. ¿Y ya sabe quién es JM o no sabemos quién es JM? No. Voy a hacer un chiste malo, pero lo logré pensar y dije, volvió Juan Manuel Santos a la presidencia, porque JM es Juan Manuel. Entonces dije yo, pensé para mis adentros, pero como no me contestaron, pues nunca supe quién era JM, y a hoy no sé quién es JM. Pero a hoy sí sabe quién es Pinto. Ahora sí ya supe quién era Pinto. Doctora Ángela María, ¿cómo han sido estos días ya por fuera del cargo? Bien, Silvia, yo creo que, mira, yo tengo una particularidad. La vida mía siempre ha rondado en dos cosas, en trabajar y en dictar clase y academia. Eso significa para mí que yo salgo de un cargo, pero para mí el tema de escribir, estudiar, dictar clases es la parte esencial también de mi vida. Pero además también la gente se ha portado muy lindo conmigo y ya pues hay algunas personas que quieren que yo les lleve asuntos penales, otras que quieren que yo los asesore, pero la verdad pensé que iba a tener una semana descansada, esta semana ha sido de locos. Sigo como me vieron en el ministerio y en todas partes, yo puedo tener 3 cosas al mismo tiempo y las hacemos. Las secretarias siempre decían, no alcanza, ahora me ponen 5 y alcanzamos. Pero la verdad, muy bien, me dio mucha dicha ver y escuchar también, porque las escuché, las 2 audiencias de la ley de principio de oportunidad y preacuerdos que fue aprobada, y la de hoy que fue adolescencia e infancia, que es un trabajo que se hizo con el Consejo Superior, el otro con la Corte Suprema y la Fiscalía, que te da una satisfacción más, y es de los 7 proyectos que llevó el Ministerio de Justicia, 2 están, uno ya está aprobado, uno muy adelantado, 2 con 2 vueltas, y eso significa que también tenemos otro que es la ley Pisano, que se pudo lograr llevar a consensos al Congreso sin necesidad de nada más, sino el criterio jurídico. Y eso para mí es la demostración más clara de que usted puede llegar a lograr consensos con discusiones de alto nivel y no con ofrecimiento de cargos o puestos. Creo que esto es de las cosas más lindas. El Congreso funcionó en un todo en esos 7 proyectos. El diálogo, el consenso y el trabajo fue muy interesante. Y eso me queda a mí de por vida para decir que puedes trabajar articuladamente con los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, con criterio y con una serie de conceptos jurídicos y de diálogos y de consensos. Eso no sé por qué de doctora Ángela María me suena como un vainazo. ¿O no es un vainazo? Es la demostración más clara. No, se lo digo es porque... No, y te lo digo porque es que son 7 proyectos en 9 meses. Claro, pero se lo digo es porque el hoy ministro del Interior ha tenido muchas dificultades en el Congreso de la República y usted decía que no se logran consensos ofreciendo puestos. Entonces, no sé si estoy pensando mal otra vez. Yo creo que estás pensando mal, porque yo no he dicho nada de lo que tú has dicho. Yo lo que estoy diciendo es, siempre dicen que el Congreso funciona solo de determinada manera. Sí. Y yo pude verificar que el Congreso trabajó
todos los partidos, porque aquí eran todos los partidos, buscando soluciones adecuadas para leyes en el país, para que funcionen leyes en el país. Incluso la jurisdicción agraria, que yo aspiro que el senador Chacón me esté oyendo y que pronto presente la última ponencia para el debate. Fueron temas tan interesantes que estuvieron involucrados todos tratando de mirar cómo se mejoraba la norma. Y por eso digo yo, cuando se logran estos consensos y cuando se logra este diálogo, y lo pongo como uno de los ejercicios más lindos y de los ejemplos más lindos de lo que pudo pasar en el Ministerio de Justicia durante estos 9 meses. Proyectos que están hoy en el Congreso. Claro. Bueno, ahí hay una cuña entonces para que saquen adelante lo que falta de la reforma agraria. Óigame, doctora, usted sabía, Noticias Caracol el fin de semana sacó una información muy delicada con respecto a alias El Mocho Olmedo, integrante del Frente 33 de las FARC. Lo detuvieron en una operación muy parecida a la de alias Araña, ¿cierto? Fue orden de la Fiscalía porque alias Olmedo, El Mocho Olmedo, también tiene un pedido de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero lo tuvieron, después pasó no a la Fiscalía ni a manos del IMPEC, sino a la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Usted sabía eso? No, no tenía ni idea. No tenía ni idea y te quiero contar que estando una orden de captura es obligatorio trasladarlo a los sitios que están ordenados por ley para ello. Si hay riesgo, lo que hay que hacer es tomar las medidas para evitar que haya efectivamente una materialización de ese riesgo. Pero las personas que tienen orden de captura, así como se hizo con Araña, debe procederse de manera inmediata a la captura, salvo que haya una suspensión, que en este caso, según leí en las noticias, no la había. Y eso significa decir que la Dirección Nacional de Inteligencia tampoco tiene competencia para esto. La tiene la Fiscalía General de la Nación y el CTI, que son los órganos, y la Policía Nacional, que son los órganos facultados para hacer efectiva la orden de captura. Pues doctora, esta ha sido una conversación muy fructífera, le agradezco de verdad, usted ha sido muy amable con nosotros aquí en Recap Blue, hablando ya sobre todo lo que pasó unos días después. Decantada la situación, ya como exministra de Justicia, pues ha sido una buena charla, ¿no, Lucas? Sí, aquí hicimos memoria de varias cosas. Hicimos memoria. Y descubrimos otras. Eso me parece muy bien. Y sacaste conclusiones tú, ¿por qué no yo? No, eso sí. Pero no. Piensa mal y acertarás, dice el dicho. No, por eso yo le pregunto, pienso mal, pero yo. Yo soy liberal, radical, filosóficamente hablando, así que yo dejo que todos piensen lo que quieran y también digan lo que quieran. Ay, doctora Ángela María, muchas gracias de verdad por esta entrevista. Estamos atentos a cualquier situación. ¿Cómo va ese tema, el tema judicial? El tema de las denuncias pues, que usted puso. Tanto los órganos de control ya tomaron conocimiento, ya hay radicados y ya hay asignaciones. Y desde ese contexto, pues ya cada uno tendrá que empezar, pues la Fiscalía lógicamente tendrá que hacer un programa metodológico, empezar a citar. Y dentro de ese contexto, pues vamos mirando cómo van avanzando. Bueno, pues a medida que vaya avanzando, entonces, usted y yo nos comprometemos a hablarlo aquí en Recap Blue. Me parece muy bien. Nos comprometemos y nos veremos próximamente. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que Tenga sí. feliz noche. No, con gusto, Silvia. Hasta luego.